Vamos allá donde fue nuestra lectura, Colosenses 12 al 17. Cuando usted lo tiene puede decir con un amén. Colosenses 3, 12 al 17. Dice la palabra del Señor, se lee como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en vosotros, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y como tema vamos a estar viendo hoy, vestidos de Cristo, la vida del creyente. Es una vida transformada, una vida cambiada. Y en los contextos que hemos venido viendo, Pablo ahora empieza a exhortar y es un imperativo, una orden. Y él los dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Y él sigue diciendo, ahora da aquí órdenes, a lo cual debemos despojarnos de la vida vieja, de la vida pasada. Y él en el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Y cuál es la razón que el apóstol Pablo ordena eso? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en ese mismo contexto, el apóstol Pablo sigue hablando, pero ahora ya no habla de la vida vieja, sino que ahora habla de la vida nueva, cómo debe ser el nuevo vestuario, el nuevo vestir del creyente. Y hay una anécdota. Vestidos como escogidos de Dios. Y la anécdota dice así. Y habla de una joven que no tenía mucho dinero para comprarse la ropa más cara, la ropa de marca. Que hoy en día si alguien no tiene pues una ropa de marca, no lleve un pantalón, una blusa, un par de zapatos de marca, un reloj de marca, lentes de marca, no es popular. Y que si no es de la tienda de tal, no lo pongo. Y dice la historia, la anécdota de esta joven, que ella quería vestirse con la mejor ropa, con las mejores prendas.
Pero dice que un día su madre le dijo a ella: hija, no es necesario que tú te vistes con las mejores ropas o las mejores prendas, sino vístete con el traje espiritual. Y esta joven se llamaba Ana, que siempre soñaba con los vestidos lujosos, hermosos. Pero como su familia no lo podía comprar, pero su madre era una costurera, una vez le dijo: Dios no solo viste nuestros cuerpos, sino también quiere vestir nuestras almas con su carácter. Y Él quiere que tú un día puedes vestirte de esos mejores vestidos. Y dice que Ana decidió vestirse con los vestidos, con el nuevo ropaje de paciencia, cuando su hermana lo molestaba, de bondad cuando ella ayudaba a una anciana. Ahora, lo mismo el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros en Colosenses 2 al 17. Y nos habla de una identidad como esta joven llamada Ana. Recordó que como creyente era escogida de Dios. Su verdadera belleza no venía de una tienda o de las ropas o de las mejores marcas que ella podía comprar o poseer, sino que su verdadera identidad venía de su relación con Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque la ropa de marca o los mejores vestidos que usted puede usar no le hace mejor persona a usted. Y ella comprendió que las prendas espirituales como la compasión, la bondad, en lugar de criticar, sintió la misericordia por su hermana y fue muy amable con su vecina. Se vistió de humildad y de mansedumbre, aceptó las imperfecciones de su vida sin resistencia, como si aceptara los tratos de Dios. Se vistió de paciencia y de perdón. No se enojaba fácilmente, sino que siempre estaba dispuesta para perdonar cuando era ofendida por sus hermanas o sus amigos. Y ella aprendió a perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Ana se vistió de amor. Y el amor que une todos los lazos familiares, haciendo que nuestras acciones reflejen el amor de Jesús en nuestra vida. Y que otros aprendan a amar también como Jesús nos ama. Y el resultado fue, aunque su ropa exterior seguía siendo sencilla, Ana sentía radiante y especial, porque se había vestido del carácter de Dios. Nunca tuvo los vestidos lujosos, los vestidos costosos que ella deseaba, pero sí, aún dice que su rostro reflejaba, brillaba por el amor y por el carácter de Cristo y la obra redentora que Dios había hecho en la vida de Ana. ¿Qué es lo que aprendemos en esta historia, en esta anécdota? Que nosotros como cristianos debemos de vestirnos como escogidos de Dios. No es sobre la ropa que nosotros, hermanos, nos puede hacer mejores, sino que cuando cultivamos un corazón amoroso, lleno de compasión, lleno de misericordia, de bondad,
reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Nuestras actitudes, nuestras acciones diarias transforman nuestra vida y nos hace una persona, mejor persona dentro de nosotros y fuera. Y muchas vidas pueden ser cambiadas y transformadas por nuestro nuevo vestir. Y es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, con mucha ansia y insistencia, él detalla cómo debe ser el nuevo vestuario del creyente, cómo debe ser su identidad ahora en Cristo Jesús. En eso vamos a ver tres cosas. Y usted sabe, mis amados hermanos, en esta mañana, hoy usted se levantó de mañana y usted sabía con qué ropa iba a venir aquí a la iglesia. Todos nosotros tenemos un traje especial, un vestuario especial para toda ocasión. Hoy domingo usted se vistió su mejor ropa, lo mejor que usted tiene ahí guardadito. El día de mañana usted se va a levantar para ir al trabajo, va a poner otra ropa diferente. El soldado usa su ropa adecuada por lo cual está asignado. El abogado también use su ropa adecuada cuando está en su bufete, cuando está en su oficina. El que hace ejercicio use su ropa adecuada cuando está haciendo ejercicio. Por ejemplo, hermano Mario, déjame alegarle, se ve bien con su saquito. Pero el día de mañana no va a ir él a trabajar de saco. ¿O sí? Pero hay un vestuario que el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses les dice que no es solo una ocasión, no solo un día o no solo cuando tienen que hacer algo, sino que es los 7 días, las 24 horas y los 365 del año. Es todo el tiempo. Porque ese vestuario refleja la identidad del nuevo creyente. Y vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo. Como número 1 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Escogidos de Dios en los textos adicionales, y nosotros vemos en Efesios 4:1-5, ayúdame a leer Efesios 4:1-5, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Efesios 1:4-5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, como número 1, aquí nosotros hemos sido escogidos por Dios. Dice que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió y nos predestinó en Cristo desde antes de la creación del mundo. No por nuestras obras, sino que por el amor y la voluntad y la misericordia de Dios, para que fuésemos santos, irreprensibles ante de Él. Y dice que para ser adoptados como hijos suyos a través de Jesucristo. Y dice, todo para la alabanza de su gracia y de su gloria. Y eso es el plan eterno, el plan del Redentor, el plan de amor de Dios para con su creación. Nos adoptó por amor, para que viviéramos en santidad. Fuimos escogidos. Sabemos que Dios, en su plan de redención, usted y yo ya estábamos predestinados para salvación. Entonces Dios elige a su pueblo para reflejar su carácter. Y esa elección, hermano, eso es un privilegio
que nosotros tenemos. Y todo va de acorde al propósito de Dios. Entonces debemos de vivir conforme a su voluntad en santidad. Y el objetivo de esa elección, hermano, es que seamos santos y sin mancha, intachables delante de Él, y que vivamos para su gloria una vida santa. Por eso dice en los versículos 5 que nosotros ahora debemos de morir a la vida pasada, a esas cosas viejas. Desvistámonos de esos trapos sucios, apestosos. Usted ha visto, muchos ahora sacan videos, la vida pasada y la vida de antes, de hombres que los levantan en la calle todos sucios, malolientos y mire, todo bien. Después los bañan, los cortan el pelo y después los ponen un traje. Mire la diferencia. Así antes nosotros estábamos, hermanos, dice que muertos de vuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, y vivíamos, hermanos, dice, en fornicación, en toda cosa que verdaderamente era contrario. Pero ahora que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo, ahora Dios nos manda que debemos de vestirnos porque ya somos escogidos, ya somos santos. Dos, dice santos y amados. ¿Qué dice primera de Pedro 2:7? Vamos a leer. ¿Alguien me lo encuentra? ¿Me lo puede leer, por favor? Primera de Pedro 2:9 al... Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Los creyentes son un pueblo escogido y un sacerdocio real y una nación santa, separado del mundo para anunciar las maravillas de Dios, que Dios nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable. Antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes estábamos en oscuridad, pero ahora ya estamos en luz. Y hemos alcanzado la misericordia de Dios, y eso nos da a nosotros un nuevo propósito para proclamar la excelencia y vivir una vida transformada, distinta a lo que vivíamos antes. Para eso Dios nos ha escogido y para eso Dios nos ha separado, para ser santos y amados. Entonces, hermanos, la transformación comienza al reconocer que Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y eso, cuando nosotros venimos a Él, lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, nos da una nueva identidad y ahora ya tenemos un nuevo vestuario, ahora poseemos un nuevo ropaje que es, hermanos, el amor, la misericordia, la compasión, la benignidad, la paciencia, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hermano, ahora nuestra identidad, ahora determina nuestra conducta, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar ante este mundo que todavía está en tiniebla. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Número 2, hermanos, el carácter del creyente. Ahora, ¿cómo es el carácter del creyente? Virtudes de corazón. Sigue diciendo el 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, en extrañable misericordia, de benignidad y humildad y mansedumbre y de paciencia. Misericordia y benignidad.
La misericordia y la benignidad, hermanos, refleja el corazón compasivo de Cristo. Jesús dijo en Lucas 6:36, dice, sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí lo que Jesús está haciendo es llamando la atención o exhortando, hermanos, a los creyentes a practicar la misericordia. Estamos nosotros, hermanos, llamados a practicar la misericordia y la compasión. La compasión, hermanos, significa sufrir juntos. Es el sentimiento de pena, de ternura y la identificación ante los males que alguien está sufriendo. Se define como la capacidad de reconocer el dolor, el sufrimiento de otro ser y querer aliviarlo. Es un sentimiento que nos mueve a comprender y compartir el sufrimiento ajeno. Implica un reconocimiento profundo y un deseo de ayudar, pero la acción es el siguiente paso. Mucha gente dice, ay, da lástima, pero que no solo basta con decir da lástima, sino que ahora el siguiente paso es ir y proveer y ayudar a esa persona. Eso es la misericordia y la compasión. Por eso cuando Jesús dice que vio a la multitud y sintió compasión por ellos, pero no solo sintió compasión, sino que ahora Jesús obró. Y a eso estamos nosotros llamados ahora, hermanos, a obrar. Si sentimos compasión, ahora realmente tenemos que despojarnos, hacer ahora lo que nos toca que hacer. Por eso Jesús dijo, si alguien tiene hambre, dale de comer. Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien necesita el vestido, pues dale el vestido. Si alguien está en la cárcel, ve a visitarlo. A eso estamos llamados nosotros, hermanos. Humildad y mansedumbre. Se expresa la dependencia de Dios y un dominio propio. En Mateo 11:29 leemos lo que dice Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, hermanos, la humildad es la virtud que implica el conocimiento y la aceptación de las propias limitaciones y las debilidades. Se trata de tener una visión realista de uno mismo sin arrogancia y sin vanagloria. En la práctica, hermanos, se manifiesta el saber pedir disculpas, aceptar críticas constructivas y pedir ayuda cuando es necesario y reconocer los méritos de los demás. A menudo, hermanos, se describe como tener un corazón humilde ante Dios, reconociendo la gracia divina y despojándonos del orgullo personal. La humildad y la mansedumbre nos debe llevar a ser compasivos y misericordiosos con los perdidos, con los heridos, con los desamparados, con los desposeídos, con los descarriados, con los enfermos, con los hambrientos, con los desvestidos, con los solitarios, con los pobres, con los ancianos, con los huérfanos, etcétera, etcétera. A eso, hermanos, nos debe llevar la humildad y la mansedumbre. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia de Colosenses aprendiera. Porque en la cultura que estaban viviendo, en una cultura donde no se practicaba eso, pero ahora que ellos habían conocido a Cristo, ahora ellos tenían que vestirse de ese nuevo vestuario que estamos viendo hoy en día. El mundo allá afuera no lo practica. En que hay algunas personas
pero lo hacen con intereses. Y aquí nos lleva, hermanos, escuchaba una reflexión y dice que de repente estaba un hombre en su cuarto y se le apareció una persona, no sé cómo se les llama eso, que se le apareció una persona ahí al frente de él. Y dice que le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo lo puedo hacer, como la varita mágica. Y dice que le dijo este personaje que le apareció a la persona en su cuarto: si tú quieres una casa, yo te puedo dar una casa, pero a tu vecino le voy a dar 2. Si tú quieres $1,000,000, te lo puedo dar, pero a tu vecino le voy a dar 2,000,000. Si tú quieres 2 carros, te lo puedo dar, pero a tu vecino le voy a dar 4 carros. ¿Qué quieres que te doy? Dice que dijo el señor que hacía tuerto. No me entendió usted la historia, ¿verdad? Que quede sin un ojo y a mi vecino que se quede sin los 2 ojos. Mire. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando no somos misericordiosos, solo pensamos en nosotros mismos. Solo pensamos en nuestro vientre y nuestro pariente que se esté muriendo de hambre. Ese es el egoísmo. Y por eso Jesús enseñó la compasión, la misericordia, la bondad. Y enseña, hermanos, a los fariseos. Y les hace esa pregunta. Y les pone un ejemplo de un hombre que iba a otro lugar y fue asaltado por los ladrones. Y dice que pasó el sacerdote y el levita. Pasó el sacerdote, lo vio y siguió su camino. Pasó el levita, lo vio y siguió su camino, pero pasó el samaritano que tuvo compasión y lo atendió y lo llevó al mesón. Y mire, y hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote en la ley demandaba que ellos no podían tocar nada, algo inmundo. Y el levita era el que también ayudaba al sacerdote, tampoco lo podía hacer. Pero esa es la indiferencia, hermano, que a veces nosotros con nuestra religiosidad, o porque, que esto, a veces miramos las necesidades y no atendemos, pero Jesús nos ha llamado a atender las necesidades, a ser misericordiosos y a ser compasivos. Entonces, hermano, la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus defectos desordenados y se refiere a la fuerza o poder bajo control. Y eso no es debilidad, sino que es una actitud apacible de benignidad, autocontrol, evitando reacciones violentas o resentimientos. Es hermanos, es una cualidad de un corazón transformado y renovado por Dios. Y que permite que una persona acepta a someterse a la voluntad de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros, hermanos, a la práctica. Y eso implica también paciencia, la capacidad de soportar a los demás con amor, respondiendo con serenidad en lugar de la ira. ¿Cuántos son mansos aquí? Debemos ser mansos, no mensos. Que es diferente. Pero ¿cuántos mansos hay aquí? Hermano, con eso no vamos a permitir que también y que se nos amontone, sino que debemos ser sabios, hermano, cómo responder. Escuchar, analizar y después responder. Y eso Jesús mismo se presenta como el ejemplo perfecto de la mansedumbre, describiendo a sí mismo como manso y humilde de corazón. También se describe como a Moisés, descrito, hermanos, en el Antiguo Testamento, como una persona mansa también. Número 5, hermanos, la paciencia. La paciencia es el autocontrol
para no ser apresurados, sino tolerar las faltas de los otros. Es la perseverancia ante las debilidades ajenas. Y también Efesios nos dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos los unos a los otros con paciencia, los unos a los otros en amor. Llama a cada creyente a vivir con humildad, mansedumbre y paciencia. Soportarnos mutuamente en amor, y es la clave para mantener la unidad del Espíritu. Y en eso, hermanos, nosotros nos debemos enfocar día a día, a ser pacientes. Yo siempre le he dicho que eso es mi lucha, ser paciente, soportar y soportar. Pero la paciencia, hermanos, es un carácter, refleja el carácter de Cristo. Refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos, y ese es el nuevo vestuario de cada creyente. De eso nosotros estamos llamados a soportarnos. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Nos insta, hermanos, a la paciencia, la tolerancia y el perdón mutuo, siguiendo el ejemplo de cómo Cristo nos ha perdonado. Y la paciencia también nos une a la armonía en las relaciones personales, especialmente en la vida cristiana. Y es muy importante que nosotros seamos pacientes. Y el perdón, dice, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este es el fundamento, el modelo, el perdón de Cristo. Es la medida del perdón que debemos nosotros ofrecer a nuestros ofensores. Y cuando perdonamos, debemos olvidar, porque muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Usted no ha perdonado. Usted no ha perdonado. Porque en el perdón se sanan las relaciones. El perdón nos lleva a la restauración. Dice que el perdón también cubre multitud de pecados, cubre todas las faltas. No, yo no perdono ni muerto, pues si usted no perdona tampoco Dios los perdonará, porque Jesús dio un mandamiento. Así como Él nos ha perdonado, así nosotros debemos de perdonar también. Entonces de eso nosotros estamos llamados ahora a vestirnos. Dice, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermanos. Por eso Jesús dijo, cuando vienes a la casa de Dios y traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve y hazle saber la ofensa a la otra persona. Por ejemplo, yo vengo y le ofendo a usted, pero yo no me di cuenta que usted se ofendió. Usted tiene que venir, pastor, déjeme decirle, usted me ofendió, pero lo perdono en el nombre de Jesús. No, hermano, yo no sabía, sí, pero usted me ofendió. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Es que me ofendió y ya no lo hablo y mejor corto con él. No, sino que debemos aprender a perdonar los unos a los otros. Ahora sigue diciendo el versículo 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros. Así como Cristo nos ha perdonado, así nosotros debemos aprender a perdonar. Ahora, versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor como vínculo perfecto. Mire, que es un vínculo, algo que nos une, que nos amarre, mire, que no nos suelte.
Entonces, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, significa que el amor, especialmente el amor ágape, un amor divino, un amor sacrificial, es la cualidad principal y la esencia que debe envolver al creyente, uniéndolos a personas en unidad y en armonía, superando las diferencias, siendo el fundamento de todas las demás virtudes cristianas, como la paciencia, la bondad, el perdón. Refleja el carácter de Cristo en todas las relaciones. Entonces estamos llamados, hermanos, a amarnos los unos a los otros. El amor como vestidura, hermano, esencial, así como la ropa nos cubre, el amor debe ser nuestra vestimenta diaria y fundamental en nuestra vida. Es una cualidad que debe ser visible en nuestras relaciones y palabras. Jesús dijo que debemos de amar no solo de palabras, sino de hechos. Es un vínculo perfecto, es el lazo que une a los creyentes como un solo cuerpo en Cristo, haciendo visible la unidad a pesar de las diferencias de origen, de posición o de raza o de color o de estatus. Mire, si usted verdaderamente ama y ha entendido el verdadero amor, usted no va a hacer ninguna diferencia. No es que por mi color, no es que por mi raza, es que no es. Es que yo soy de otra categoría, es que yo soy de high class. Y yo ni sabía que era high class, pero esos son los que están hasta arriba. ¿Cómo le llaman los de media clase? No, hermanos. Somos uno en Cristo. Pero eso lo hace el verdadero amor. Y eso es lo que nosotros estamos, hermanos, llamados a practicar. El amor ágape es un simple sentimiento, no es un simple sentimiento, sino una decisión activa que busca el bien de otro. Se manifiesta en servicio, en compasión, en paciencia, en humildad, en perdón, como Dios nos ha perdonado. Y es un llamado a la acción vestirnos de amor, hermanos. Implica vivir la voluntad de Dios, actuando con misericordia, tolerancia, empatía y perdonaos como Cristo nos perdonó. Y eso se debe manifestar en la vida diaria del creyente. Y el amor supera todas las fallas, cubre y perdona las imperfecciones de los demás, como se ve en la familia, donde el amor soporta todas las fallas. Mire. Como aquellos novios que cuando están ahí enamorados, nadie se quiere echarse la culpa si votó. Dice, no, es que yo tuve la culpa. No, hombre, yo tuve la culpa. No, yo tuve la culpa. Y no, yo tuve la culpa. Nadie se quiere echar la culpa. ¿Por qué? Porque verdaderamente hay un amor que verdaderamente los une y nadie quiere echarse la culpa. Pero después tú tuviste la culpa. Pero también el amor es la insignia de Cristo, es la prueba de que se vive en santidad y se lleva el carácter de Cristo, siendo la característica que nos identifica como creyentes, hijos amados de Dios, y es el nuevo vestuario del creyente. El amor une todas las virtudes y hace efectivo o efectiva. Sin amor las virtudes se vuelven nada más apariencia, hermanos. Todas las virtudes sin amor se vuelven simplemente apariencias. Entonces, hermanos, la verdadera transformación no se mide por dones, sino por el carácter semejante a Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Usted puede decir un amén a eso? Es duro, ¿verdad? Cuesta. Pero si hemos sido cambiados, transformados, entonces tenemos que vestirnos y estamos demandados diario a diario, hermanos. Por ejemplo, cuando usted va a un trabajo, le dan, hermanos, primero un casco y usted que no está acostumbrado a usar casco, no lo usa. Le dan lentes y no está acostumbrado a dar lentes, se siente incómodo. Por ejemplo, yo no puedo trabajar con guantes. Los guantes a mí me estorban. Pero si es necesario, lo tengo que usar. Lo mismo, hermano, el nuevo vestuario que el apóstol Pablo está escribiendo en su carta de los Colosenses es necesario para nuestra vida. Y eso nos identifica a nosotros ya como hijos de Dios que hemos muerto al mundo. No es de que si lo quiere o no lo quiere, sino que
es, hermano, necesario para nuestra vida. Y así el mundo va a ver de que somos hijos de Dios y ellos glorificarán a Dios también. Número 3, la comunidad del creyente, su vestimenta. ¿Qué dice el 15? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire, hermanos, ahora todo lo que incluye eso. Cuando nosotros practicamos, hermanos, mire, ve, todo lo que hemos visto, hay una paz en nuestra vida. Hay una paz dentro de nosotros, en donde quiera que nosotros estemos. Sobre todo en las relaciones con los demás. Nos soportamos y nos perdonamos unos a otros. El perdón, como ya dije, es la evidencia del evangelio vivido. Lo que dice Efesios 4:32. Dice, la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Es un profundo deseo espiritual, es una oración del apóstol Pablo. Y su significado central es el anhelo de la tranquilidad, la armonía y la serenidad divina. No es una emoción, sino que es una decisión interna que proporciona consuelo y nos guía la vida diaria. Actúa como guardia, como protector contra la ansiedad y la confusión. Es un llamado a la confianza, a la comunidad de hermanos como de creyentes que se mantienen unidos por la paz, no por la uniformidad, no por los desacuerdos o las divisiones. Mire. ¿Qué pasa? Que cuando no hay paz dentro de nosotros no hay armonía. Después hay disgustos. Y esos disgustos a veces nos llevan a las divisiones. Y eso no proviene de Dios. Entonces estamos llamados a la paz. Número 2, la palabra de Cristo abunde en nosotros. ¿Abunde la palabra de Cristo en usted? ¿Habla la palabra de Cristo usted todos los días? ¿Se ve que la palabra está abundando dentro de usted? Entonces, aquí, hermano, Colosenses el 16 nos insta que los creyentes a permitirle, cuando ellos permiten que las enseñanzas y el mensaje de Jesús habite dentro de ellos, cambia nuestra vida, transforma nuestra vida, no solo intelectualmente, sino de una forma integral. Y el resultado es una enseñanza mutua en adoración y una vida transformada en todo momento y en todo tiempo. Esta abundancia, hermanos, implica una inmersión profunda en la verdad de Cristo. Y esa verdad moldea nuestra vida, cambia nuestro carácter, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestras acciones. Y se manifiesta, hermanos, en la vida diaria. Y el resultado, mire, sigue diciendo, y la palabra de Cristo abunde en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, y mire, y el resultado cuando la palabra abunde dentro de nosotros, mire cuál es el resultado, dice. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. No solo cambia nuestra manera de ser, no solo cambia nuestro carácter, sino que ahora produce dentro de nosotros una gratitud. Produce dentro de nosotros una alabanza, produce dentro de nosotros cánticos, cantando, alabando al Señor. No solo cuando venimos aquí, sino que es todo el tiempo, las 24 horas del día. Usted está durmiendo y está soñando que está cantando. ¿Sí? Va en el carro, mire, usted va cantando.
Está en el trabajo, usted va cantando ahí en su mente, en su corazón. Está en la bañera y usted ahí está cantando. Ya cambia nuestros pensamientos. Pero cuando la palabra no mora en vosotros, no hay esa acción de gracia, no hay esa gratitud, no hay ese cántico, no hay esa alabanza dentro de nosotros. Lo que hay puros pensamientos, todavía queriendo volver a la vida vieja, a la vida antigua. Los pensamientos se van generando dentro de usted y esos pensamientos lo lleven a la acción. Pero cuando la palabra mora dentro de nosotros, mire hermanos, hace un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando la palabra mora en nosotros, en nuestro interior, la palabra de Cristo debe ser una parte permanente, dominante de nuestro ser, no algo pasajero. Al tener su palabra en abundancia, podemos enseñarnos y animarnos unos a otros con sabiduría. Al tener la palabra en nosotros, nuestra vida es transformada. Todo lo que se hace, ya sea de palabra o de hecho, debe hacerse todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Dios y Padre. Cuando la palabra mora en vosotros, nos lleve a la práctica. Nos lleva a un estudio profundo y a meditar en las Escrituras. Y para que la palabra de Cristo more en vosotros, se necesita una comunidad para crecer, para compartir la palabra en la iglesia. Nos fortalece. Venimos con esa ansia. Por ejemplo, ¿cuántos vinieron con esa ansia de escuchar la palabra de Dios hoy? ¿Usted vino por querer venir? No. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces nos lleva, hermanos, a crecer, a compartir la palabra del Señor. Nos lleva a una gratitud, vivir con un corazón agradecido, reconociendo a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando la palabra mora en vosotros, ya dijimos que hay salmos, himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Entonces ya nuestra actitud dentro de nosotros es una actitud de personas agradecidas. Vivir con un corazón agradecido, reconociendo a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el cambio que hace, hermanos, la palabra en nuestra vida. Entonces, en esencia, es un llamado a vivir una vida saturada por la verdad y el carácter de Jesucristo. Y eso transforma al individuo y a la vida de los creyentes. Ahora yo le hago esta pregunta, ¿la palabra de Dios está morando en la vida de usted? ¿Muere la palabra de Dios en su vida? Entonces, una palabra que debe habitar, hermano, una palabra que debe habitar dentro de nuestra vida es el mensaje de Cristo. Y la palabra es que debe gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Mire. Ya la palabra gobierna nuestra vida, todos nuestros pensamientos, nuestras acciones es gobernado por la palabra de Dios. Podemos ver el Salmo 119:11. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Alguien me lo puede leer? Entonces la palabra, hermano, no solo lo estudiamos, se debe evitar y enseñar y exhortar con sabiduría, implica vivir lo que se proclama. Y eso es una adoración también de gratitud y comunión en la vida de los creyentes. ¿Alguien me puede leer el Salmo 119:11?
Mire. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso, hermanos, mire, gobierna nuestros pensamientos, nuestras acciones. Entonces la transformación personal se refleja en las relaciones restauradas, en la comunidad centrada en la palabra de Dios. Número 5, hermanos, ya para ir terminando, la motivación del creyente. Todo en el nombre de Jesús. Cada acción o cada palabra o decisión debe honrar a Cristo. La vida del cristiano no se divide entre lo secular o solo, hermanos, de palabras, sino que también debe ser de hecho. Mire. Y la gratitud debe ser como un estilo de vida. La gratitud es la respuesta natural de quien ha sido transformado por la palabra y la gracia de Dios. Entonces, aplicación a nuestra vida, hermanos, la vida transformada se caracteriza por la paz, la gratitud constante y la centralidad de Cristo en todo. Entonces, Colosenses, hermanos, 3:12 al 17 es una guía para la vida cristiana, llamando a los creyentes a revestirse del nuevo hombre, del nuevo vestuario. Como la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, amor. Como escogidos de Dios, perdonarse mutuamente como Cristo nos ha perdonado. La conclusión es de que toda la vida, la palabra de Dios debe abundar dentro de nosotros. Y todo lo que hagamos lo debemos hacer todo para la gloria de Dios. Reflexión, hermanos. Nuestra identidad y mandato. Dios en su palabra nos demanda que debemos reflejar esa nueva identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Como elegidos, santos, amados, y por eso debemos de vestirnos de las características que reflejan el carácter de Dios. La compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. El amor es el vínculo perfecto que une todo, permitiendo el perdón mutuo, reflejando el perdón también que recibimos de Dios. Paz y gratitud. La paz de Cristo debe reinar en nuestros corazones, llevando a la unidad y a ser agradecido. Esto se opone a la ira y al resentimiento que caracteriza al viejo hombre. La palabra como guía. La enseñanza debe venir de la palabra de Cristo, no de opiniones humanas o de experiencias. Y si viene de la palabra del Señor, se debe expresar con salmos, himnos, cantos, cánticos que brotan de un corazón agradecido, no a la ley o mandamientos o opiniones humanas, o porque lo obligan usted a cantar, no, sino porque brota de su corazón dentro de usted. Y el propósito ahora, hermano, todo, absolutamente todo, palabra y hecho debe hacerse como representante de Cristo, dando gracias a Dios Padre. Cristo es el centro y el fin de todas nuestras actividades cristianas. Conclusión. La conclusión, hermanos, de este pasaje es de que nuestra vida diaria debe ser una manifestación práctica del nuevo hombre en Cristo, caracterizada por el amor, el perdón, la paz, y es fundamentada, hermanos, en la palabra. Mira. Es fundamentada en la palabra de Dios, haciendo cosas con propósito que glorifican a Jesús. Es un llamado a la coherencia entre nuestra fe profesada y nuestra conducta vivida, de lo más íntimo de nuestro corazón hasta nuestras intenciones más públicas. Somos llamados, por lo tanto, hermanos, a amarnos y a perdonarnos, a mantener la paz, la unidad en Cristo Jesús. Por lo tanto, vivir esa paz. Si hay paz dentro de nosotros, habrá paz con nuestros seres queridos, con nuestros prójimos, y tendremos paz con todo el mundo si se pudiera hacer.
Vivimos la palabra, por lo tanto enseñamos, cantamos la palabra, haciendo todo para la gloria de Cristo y todo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, Colosenses representa el retrato del creyente transformado. Alguien que es consciente de su identidad en Cristo, se reviste de su carácter, vive en comunidad bajo la paz y la palabra. Actúa con gratitud en todo. La transformación no es un cambio superficial, sino una renovación profunda que refleja la vida de Cristo en cada aspecto de su vida. Termino con estas palabras, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 13:14. Dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se tiene que reflejar el nuevo hombre, se tiene que ver el nuevo vestuario en nuestra vida diaria como creyentes. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Póngase de pie en esta mañana. Yo sé que hemos sido hablados, exhortados. Ahora está en usted de hacer caso omiso a la palabra del Señor. Usted se va como vino, pero yo tengo esa confianza en usted, que usted cada día está siendo cambiado, transformado con la palabra del Señor. Y si hay algo que le impide en su vida, yo le invito, ahí donde está, ore al Señor, o si quiere venir al altar, venga, vamos a orar en esta hora. Oremos.